Capítulo 4. Los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los que habían regresado del destierro le estaban construyendo un templo a Jehová, el Dios de Israel. Enseguida se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: Déjenos trabajar con ustedes. Nosotros también adoramos a su Dios, y llevamos haciéndole sacrificios desde los días del rey Esaradón de Asiria, quien nos trajo a este lugar. Pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: Ustedes no van a construir con nosotros una casa para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos la casa de Jehová, el Dios de Israel, tal como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, la gente de las tierras vecinas estuvo desanimando a los judíos y desmoralizándolos para que no continuaran con la reconstrucción. Y contrataron consejeros para que hicieran fracasar sus planes durante todos los días del rey Ciro de Persia hasta el reinado del rey Darío de Persia. Al principio del reinado de Asuero, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Y en los días del rey Artajerjes de Persia, tanto Bislam, Mitrídates y Tabeel, como el resto de sus compañeros, le escribieron una carta al rey Artajerjes. Ellos la tradujeron al arameo y la escribieron con letras arameas. Rehum, el principal funcionario del gobierno, y el escriba Simsai le escribieron al rey Artajerjes la siguiente carta contra Jerusalén. La carta fue escrita por Rehum, el principal funcionario del gobierno, el escriba Simsai y el resto de sus compañeros, los jueces y los gobernadores de menor rango, los secretarios, el pueblo de Erec, los babilonios, los habitantes de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y honorable Asnapar llevó al destierro y estableció en las ciudades de Samaria, y el resto de la gente de la región que está al oeste del río Éufrates. Esta es una copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes de parte de sus siervos, los hombres de la región que está al oeste del río Éufrates. Le informamos al rey que los judíos que subieron de donde estás tú a donde estamos nosotros han llegado a Jerusalén. Ellos están reconstruyendo la ciudad rebelde y malvada, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. También le informamos al rey que si reconstruyen la ciudad y terminan las murallas, no pagarán ningún impuesto, ni tributo, ni peaje, y esto causará pérdidas a los tesoros de los reyes. Nosotros comemos la sal del palacio, y no está bien que dejemos que se perjudiquen los intereses del rey. Por eso enviamos esta carta para avisar al rey, y para que se haga una investigación en el libro de los registros de tus antecesores. Descubrirás en el libro que esta ciudad es una ciudad rebelde, que perjudica a reyes y provincias, y que en ella se han fomentado revueltas desde la antigüedad. Por esa razón fue destruida. Le informamos al rey que si se reconstruye la ciudad y se terminan las murallas, entonces no tendrás ningún dominio de la región que está al oeste del río Éufrates. El rey respondió a Rehum, el principal funcionario del gobierno, al escriba Simsai, al resto de sus compañeros que vivían en Samaria, y al resto de la gente de la región que está al oeste del río Éufrates. Saludos. Me han leído claramente el documento oficial que ustedes nos enviaron. Por orden mía, se ha hecho una investigación y se ha comprobado que desde la antigüedad esa ciudad se ha levantado contra los reyes, y que en ella se han producido muchas rebeliones y revueltas. Hubo reyes poderosos en Jerusalén que gobernaban toda la región que está al oeste del río Éufrates, y que cobraban impuestos, tributos y peajes. Pues bien, ordenen que se detengan las obras de esa gente, y que no se reconstruya la ciudad hasta que yo dé la orden. Asegúrense de no descuidar este asunto, para que no se perjudiquen todavía más los intereses del rey. Después de que se les leyó la copia del documento oficial del rey Artajerjes a Rehum, al escriba Simsai y a sus compañeros, ellos fueron a toda prisa a Jerusalén y por la fuerza hicieron que los judíos se detuvieran. En ese momento se detuvo la reconstrucción de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó interrumpida hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia.
Capítulo 5. Luego, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, nieto de Idó, se pusieron a hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, retomaron la reconstrucción de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, y Setar-Bozenai y sus compañeros, fueron a donde estaban ellos y les preguntaron: ¿Quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? También les preguntaron: ¿Cómo se llaman los hombres que están trabajando en esta construcción? Pero Dios estaba velando por los ancianos de los judíos, y no les impidieron continuar sin que primero se le enviara un informe a Darío y se recibiera un documento oficial sobre el asunto. Esta es una copia de la carta que Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, y Setar-Bozenai y sus compañeros, los gobernadores de menor rango de la región que está al oeste del río Éufrates, le enviaron al rey Darío. El informe que le escribieron decía: Al rey Darío, que tengas toda la paz. Le informamos al rey que fuimos a la casa del gran Dios, en la provincia de Judá. Vimos que la están reconstruyendo con piedras enormes. Además están colocando maderas en las paredes. Las obras están avanzando muy rápido gracias al gran interés y los esfuerzos del pueblo. Así que les preguntamos a sus ancianos: ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? También les preguntamos sus nombres para escribirlos y hacerte saber quiénes son los encargados. Ellos nos respondieron: somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra. Estamos reconstruyendo la casa que un gran rey de Israel construyó y terminó hace muchos años. Pero nuestros padres hicieron enojar al Dios de los cielos. Por eso él los hizo caer en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia, el caldeo. Este rey fue el que destruyó esta casa y llevó a la gente al destierro en Babilonia. Sin embargo, en el primer año del rey Ciro de Babilonia, el rey Ciro emitió una orden para que se reconstruyera esta casa de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del templo de Babilonia los recipientes de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y había llevado al templo de Babilonia. Y le dieron los recipientes a un hombre llamado Sesbazar, a quien Ciro nombró gobernador. Ciro le dijo: toma estos recipientes, llévalos al templo que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida donde estaba antes. Cuando este Sesbazar llegó, colocó los cimientos de la casa de Dios, que está en Jerusalén, y desde entonces se está reconstruyendo, pero todavía no se ha terminado. Por lo tanto, si al rey le parece bien, solicitamos que se haga una investigación en el tesoro real que está en Babilonia, y se compruebe si el rey Ciro dio la orden de reconstruir esa casa de Dios en Jerusalén. También solicitamos que se nos envíe la decisión del rey. Capítulo 6. Fue entonces cuando el rey Darío dio la orden y se hizo una investigación en los archivos de Babilonia, donde se guardaban los tesoros. Y en la fortaleza de Ecbátana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que tenía escrita esta nota oficial. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden relacionada con la casa de Dios en Jerusalén: que los judíos reconstruyan la casa para que puedan ofrecer sacrificios allí, y que coloquen sus cimientos. La casa medirá 60 codos de alto y 60 codos de ancho, y tendrá 3 hileras de piedras enormes y una hilera de maderas. La casa del rey pagará los gastos. Además, que se devuelvan los recipientes de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y trajo a Babilonia. Deben colocarse en su lugar, en el templo de Jerusalén, y dejarse en la casa de Dios. Así que ustedes, Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros,
los gobernadores de menor rango de la región que está al oeste del río Éufrates, manténganse lejos de allí. No estorben las obras de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reconstruirán esa casa de Dios donde estaba antes. Además, para ayudar a estos ancianos de los judíos a reconstruir esa casa de Dios, les doy la siguiente orden. Para que no se interrumpan las obras, deben pagarles de inmediato los gastos con los fondos del Tesoro Real, procedentes de los impuestos de la región que está al oeste del río Éufrates. Y todos los días sin falta, deben darles a los sacerdotes que están en Jerusalén lo que pidan, cualquier cosa que necesiten. Toros jóvenes, carneros y corderos para las ofrendas quemadas al Dios del cielo, así como trigo, sal, vino y aceite. Así ellos siempre podrán presentar ofrendas que agraden al Dios de los cielos y orar por la vida del rey y sus hijos. También he dado la orden de que si alguien desobedece este decreto, deben arrancar un madero de su casa, levantar a la persona y fijarla en él. Deben convertir su casa en una letrina pública por su delito. Y que el Dios que ha hecho que su nombre resida allí, derribe a cualquier rey o pueblo que desobedezca esta orden y destruya esa casa de Dios, que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado la orden. Que se cumpla de inmediato. Así que Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros, cumplieron de inmediato todo lo que ordenó el rey Darío. Los ancianos de los judíos, animados por las profecías del profeta Ageo y de Zacarías, nieto de Idó, siguieron trabajando y avanzando en la reconstrucción. Y finalizaron la reconstrucción como había mandado el Dios de Israel y como habían mandado Ciro, Darío y el rey Artajerjes de Persia. Terminaron la casa el día 3 del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los que estuvieron desterrados celebraron con alegría la inauguración de esta casa de Dios. Para la inauguración de esta casa de Dios, presentaron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos de las cabras, de acuerdo con el número de las tribus de Israel. Y nombraron para el servicio de Dios en Jerusalén a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus divisiones, como estaba escrito en el libro de Moisés. Los que habían regresado del destierro celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los sacerdotes y los levitas estaban puros, porque todos sin excepción se habían purificado. Así que mataron al animal del sacrificio de la Pascua en favor de todos los que estuvieron desterrados, de sus compañeros sacerdotes y de ellos mismos. Luego los israelitas que habían regresado del destierro comieron del sacrificio. Lo comieron junto con todos los que se habían unido a ellos y se habían separado de la impureza de las naciones de aquella tierra para adorar a Jehová, el Dios de Israel. Además, celebraron felices la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, porque Jehová los había llenado de alegría, y había hecho que el rey de Asiria se pusiera de parte de ellos y los apoyara en las obras de la casa del Dios verdadero, el Dios de Israel.